se resuelva pronto. Bueno, estamos aquí en el estudio, contamos con la presencia de Ismael Jalil, abogado especialista en derechos humanos del CORREPI. Ismael, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, este es uno de los temas que también se correspondería con los derechos humanos, pero aquí estamos para hablar en este momento de otra cosa que tiene que ver precisamente con los anuncios de Macri esta mañana. ¿Qué reflexión le merece? ¿Hasta dónde cree que puede llegar? Nosotros entendemos que en realidad lo de Macri esta mañana empezó mucho antes. Empezó cuando ya diseñó la política económica que hoy están sufriendo, y este es el más claro ejemplo, la de, por ejemplo, los docentes de la provincia de Buenos Aires, el acuerdo que firma con el Fondo Monetario Internacional, la recepción de todas las integrantes del G20, el despliegue de una política que si cumple las metas del FMI, va a terminar con una crisis despiadada para la población. Y si no las cumple, va a terminar con un caos económico. Es decir, en cualquiera de esos dos terrenos el escenario es gravísimo para los intereses de nuestro pueblo. Y todo esto, entonces, ellos lo han diseñado con un criterio represivo muy claro, que es llenar de policías, llenar de fuerzas de seguridad, y ahora, que ya no les alcanza, también las fuerzas de la defensa. Me parece que estamos ante una situación que el gobierno ya lo venía delineando, decíamos hace un rato, y en general lo que han hecho es meterse dentro de una lógica que a nivel mundial está hablando de una especie de macropolicía internacional que está tratando de sujetar todos los procesos que se dan en los pueblos, y en este caso específico lo que hay es una devaluación del proceso democrático, porque la democracia que nosotros tenemos es una democracia meramente procedimental, formal, donde lo único que realmente está siendo valorado y catalogado por el gobierno y por el poder es políticas económicas de extracción de riqueza, política económica de avance sobre los bolsillos de los trabajadores, y para evitar o para cristalizarlas necesitan de un poder represivo más amplio. Lo han logrado con las Fuerzas Armadas. Usted está diciendo que no hay casualidad entonces entre lo que veíamos en la apertura del programa y lo que usted está comentando. Absolutamente, no existen las casualidades en esto. Es muy claro, esta es una consecuencia. Cuando la ministra Bullrich dice hace un tiempo atrás, es necesario garantizar una nueva ocupación territorial, más allá de todo lo que dijo la ministra Bullrich con relación a la protesta social. Cuando dice que no se puede gobernar con el espejo retrovisor mirando hacia el pasado y que hay que insertar a las Fuerzas Armadas en la democracia, lo que está diciendo concretamente, siendo ministra de Seguridad, es que tienen un rol reservado para cumplir el despliegue represivo que ya no les alcanza solamente con estas fuerzas, sino que además necesitan, más allá de la cuestión violatoria de la ley de seguridad, de la ley de defensa, de la ley de inteligencia y del propio decreto 727 del 2006 que limitaba el accionar de las Fuerzas Armadas, pero que además con otro detalle, las Fuerzas Armadas aún podían realizar alguna tarea sola y exclusivamente en materia de despliegue interior si reciben el avance o reciben la agresión de alguna Fuerza Armada de un país extranjero. No está contemplado para nada lo que hoy sí metió el presidente Macri, y que ya lo hizo días pasados cuando hablaba de las nuevas amenazas y amoldarlas a las del siglo XXI. Cuando uno habla de nuevas amenazas y amoldarlas al siglo XXI, lo que está haciendo es incorporar una concepción de la seguridad interior que fue generada en los Estados Unidos de Norteamérica y que a partir de la presidencia de Donald Trump se ha agudizado. Esto ya lo esbozó Macri en el 2016. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando se habla de estas nuevas amenazas, lo que están diseñando es un proyecto de mayor represión hacia adentro de los pueblos, porque ellos consideran al enemigo al mismo que lo consideraban los militares en el 76, que son en este caso, los pobres del nuevo orden, y a ellos están apuntando. Doctor, ¿usted cree que salvando las distancias de las formas gubernamentales, etcétera, etcétera, y las constituciones, podemos llegar a terminar en todo caso como la situación en Venezuela, la policía y las Fuerzas Armadas contra el pueblo? No, yo no estoy, digamos, planteando una situación como esa. Lo que estoy planteando es que acá hay una alianza muy concreta del gobierno de Macri con intereses, y los representa, con intereses que son ajenos a los intereses del pueblo en su totalidad. Están diseñando una política muy clara para un sector muy chico del país a costa del interés de las grandes mayorías. Esto requiere de un mayor despliegue represivo, y ese mayor despliegue represivo ya no les alcanza ni con la policía, que le anticipo, es uno de los países que tiene el más alto índice de policías por habitante. Si usted calcula que a través de Naciones Unidas se tiene más o menos 3 por 1000, nosotros estamos teniendo arriba de 7,5 por 1000.
Súmale a eso las demás fuerzas de seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeronáutica, y póngase a pensar ahora en lo que dijo el ministro Aguad esta misma mañana, cuando plantea que de 500 efectivos que iba a empezar a desplegar iba a llegar a 5.000 solamente en los pueblos de frontera. Evidentemente, lo que están diseñando es un territorio ocupado. Volviendo a las palabras de la ministra Doctor, Bullrich, ¿no? yo le quiero preguntar algo. ¿No se puede cambiar la palabra represión por orden? Mire, A mí me parece que estaría más ubicada en el tema, porque represión suena a épocas pasadas. Sí. Y acá lo que en realidad se está tratando de poner con respecto a los cortes de calle, a las manifestaciones, es orden, que a veces no lo tienen. Entonces, cambiar la palabra represión por orden sería saludable. No. Perdón, le aclaro. Nosotros sostenemos que es represión no porque es una cuestión que nosotros podamos elegir o usted o yo podamos de algún modo elegir el término. Lo que nosotros estamos viendo acá es que hay un diseño. Y en ese diseño lo que se entiende es que hay una política muy concreta que está destinada a revertir una situación que se iba a dar naturalmente, porque el pueblo no está para aceptar estas cosas. Está bien, pero convengamos que el diseño también apunta al tema del narcotráfico. Nos recordemos que tenemos Bolivia, Paraguay, con cantidades de droga que ingresan casi todos los días. Sí, yo le digo, tanto el narcotráfico como el terrorismo, que también se emplea, o como la guerra contra la criminalidad, son las excusas con las cuales lo que se está desplegando hoy es una guerra de baja intensidad a nivel mundial. Claro, pero yo digo, ¿usted interpreta que no existe tráfico de droga de países limítrofes hacia la Argentina? No, yo no estoy planteando eso. Bueno, yo estoy planteando que se está utilizando eso como una Como una excusa para excusa, después... sí. Bueno, fíjese usted, ese tema del narcotráfico, como el tema del terrorismo, tienen un entramado donde necesariamente no hay posibilidades del que el narcotráfico se desarrolle dentro de los países sin la complicidad de la propia fuerza. Entonces, ¿qué orden pueden poner las mismas responsables de desplegar sobre el territorio de la nación el tema que se dice que van a combatir? Es un Bueno, absurdo. pero la connivencia no es total. Hay gente que trabaja de verdad. y Sí, pero el que- problema es institucional, el problema no es personal. Para nosotros la concepción de las instituciones está ligada íntimamente al desarrollo de políticas. Y además que muy no se concretas. habla solo de narcotráfico. La medida habla de zonas vitales para el desarrollo y demás, que incluyen a petroleras o áreas estratégicas, donde lo que se busca es evitar todo esto que la gente confunde con el corte de una calle para hacer un corso y que son protestas de los trabajadores. A recordar que ningún derecho de los trabajadores llegó por vía del Pacto de la Moncloa a un cantón suizo, ¿no? Pero Llegó en la calle. además hay un tema que es muy claro. Ningún derecho se concede, ni ningún derecho, por el solo hecho de estar cristalizado en la letra de una ley, de una constitución, se pone en práctica. Se pone en práctica si el pueblo está decidido a exigirlo, si el pueblo sale a la calle y pelea por ese derecho. Lo que este diseño, y por eso hablo de represión, se está haciendo, es evitar que el pueblo pueda hacer lo que está haciendo. Como pasó el 18 de diciembre, no es casual. El 18 de diciembre fue una manifestación monumental de los argentinos, en contra de una ley que salió. Pero recuerden ustedes que hay un punto de inflexión en nuestra historia que lo marca ese 18 de diciembre, porque fue un triunfo pírrico del gobierno, porque lo sacó a costa del comienzo de su debacle, y está muy claro hoy en todos los aspectos que nosotros estamos analizando, porque teníamos razón cuando decíamos que había que salir, cuando decíamos que no debíamos dejar pasar la ley, y sin embargo desplegaron sobre el centro de la ciudad de Buenos Aires un operativo prácticamente típico de una guerra de alta intensidad, y eso le costó mucho al gobierno, porque entre otras cosas nuestro pueblo es un pueblo con mucha historia de resistencia, y ellos lo saben. Doctor, discúlpeme, está Alejandro Godard también con nosotros, secretario Gracias general por del venir. MST. Muchísimas gracias. ¿Está de acuerdo con lo que dice el doctor, que es un plan preconcebido? Sí, totalmente. Y creo que no es casual que se empiece esto a implementar cuando hay reuniones como las del G20, donde vienen los economistas y dirigentes de los países más poderosos del planeta, cuando viene el FMI, porque en realidad la injerencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y ergo en la suma hacia las otras fuerzas para evitar o para actuar preventivamente frente a estallidos sociales es algo que lo vienen reclamando los organismos internacionales de hace mucho tiempo. No solo a nuestro país, sino a las distintas democracias
de Latinoamérica. Y se ha aplicado ya este plan. Por eso es importante ver cómo ha resultado esto en los países donde han cedido. Hay uno que es Brasil, lo tenemos acá cerquita. Por ejemplo, en Brasil, la injerencia de las Fuerzas Armadas ha provocado desastres que se han sumado a los problemas que ya existían en materia de seguridad y de drogadicción. Un ejemplo es Río de Janeiro, donde incluso hace muy poquito tuvimos un hecho que es el asesinato de una joven dirigente de izquierda, Mariel Franco, precisamente por denunciar el gatillo fácil y la connivencia de las fuerzas militares que han prácticamente intervenido en Río de Janeiro con las bandas narcos, porque el problema de estas Fuerzas Armadas no están concebidas para garantizarnos a todos nosotros tranquilidad, sino que están al servicio de la aplicación de planes económicos brutales que no cierran sin represión. ¿Usted coincide también, perdón, sí, adelante? No, que Aguad, una de las cosas que manifestó es que esto no tiene nada que ver con la conflictividad social. Bueno, Aguad es un viejo amigo de Menéndez, yo soy cordobés, lo conozco, o sea, es una persona que mucho compromiso con la democracia, la verdad, no tiene. Por lo tanto, que lo que diga Aguad realmente no... habría que preguntarle, por ejemplo, a todos los familiares que están reclamando desde hace mucho saber qué pasó, por ejemplo, con el submarino, qué opinan de esta persona. Yo creo que todo lo que dicen los funcionarios no tiene nada que ver con la realidad. Es un nuevo verso al servicio de que pase una medida que yo creo que la población ya sabe en cómo va a terminar, porque hemos tenido trágicas experiencias de esto. Más fuerzas represivas. A las Fuerzas Armadas es como liberar a un león. Bueno, por supuesto, después vamos a ver qué hace el león. Se va a venir contra ¿Qué cantidad de la población para usted tiene real conciencia de esto a riesgo de ser antipático? Bueno, yo creo que hay que explicarle a la población. No, de acuerdo, pero hoy, sin explicarle. Yo creo que hay una desconfianza tremenda y figura en todas las encuestas todo lo que son las fuerzas de seguridad, porque todo el mundo sabe que cerca de su casa se vende droga y está el policía parado y no hace nada. O sea, cuando saltan los grandes casos, siempre hay detrás fuerzas de seguridad. Yo creo que hay una desconfianza tremenda en general y con el ejército en particular y las Fuerzas Armadas. Bueno, hay que ver lo que pasa cada 24 de marzo y por qué desde los más chiquitos a las generaciones más grandes se movilizan por cientos de miles en todo el país. Pues yo creo que hay un nunca más que está muy presente y yo creo que este gobierno vino a desmontar el nunca más. Precisamente ha fracasado porque intentó el 2x1, intentaron bajar el número de desaparecidos para tratar de minimizar el hecho, decir de que hay que reconciliarse. Era preparatorio para esto porque es un gobierno que quiere aplicar un plan brutal, que no pasa sin represión, porque no tiene aval social. Ahora, la gente que votó este gobierno en octubre, ¿no está avalando la postura del gobierno? Yo creo que hay un sector de la población que avaló el golpe en su momento también. Ahora, creo que no es mayoritario. O sea, yo creo que no es mayoritaria la gente que avala la salida represiva en el país. Y lo hemos visto. En todos estos años, incluso gobiernos de derecha que han intentado hacer cosas tremendas, siempre chocaron cuando se le fue la mano. Costequi y Santillán, o sea, el propio de la Rúa en su momento, o sea, ojo, el propio Menem empezó a caer cuando empezaron a haber algunas muertes fruto de aplicar planes brutales en la provincia. Yo creo que hay un sentimiento democrático en nuestro pueblo muy grande que este gobierno intenta cambiar, pero no lo ha logrado. Yo creo que no lo ha logrado y espero que la población rechace todas estas medidas y que ojo, que son incluso violatorias de la ley, porque acá el gobierno que habla de la legitimidad y todo, o sea, acá se está cambiando una ley por un decreto, digamos las cosas como son, acá, o sea, una ley que llevó mucho debate, porque recordemos que esa ley se fue construyendo contra incluso los primeros años de democracia, año 88. ¿no es cierto? Porque se fue construyendo después de que hubo azonadas militares, que hubo mucho movimiento en este país, donde los militares se resistían a ir a los cuarteles, y fruto de la reacción popular se fue construyendo esta ley. Y ahora se la violenta un gobierno impopular, porque habría que ver en qué estado está este gobierno ya de popularidad, intentas cambiarla así sin vía firmando un papelito. Alejandro, hacemos participar a Daniel Arroyo, diputado por el Frente Renovador. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. A propósito de lo que estábamos conversando, a mí se me ocurría pensar mientras estaba escuchando recién a la gente que sabe del tema, si los militares van a aceptar esta propuesta del gobierno, teniendo en cuenta las sublevaciones y todo lo que estábamos hablando recién. Sí, no deberían. Está claro que esto es un retroceso importante. Estaba escuchando a Alejandro, coincido en términos generales. Esto es un retroceso importante.
Hay un consenso en la Argentina y una política de Estado de la no intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Es evidente que va a aumentar la conflictividad social. Cualquiera simplemente que recorra los barrios, que vaya a las calles, que vea a los merenderos, se va a dar cuenta que la situación está muy crítica y que va a aumentar la conflictividad social. En ese contexto, permitir que las Fuerzas Armadas avancen en materia de seguridad interior es realmente muy complicado. También en la parte, perdón, Pero, pero en las diputado, ciudades pedían, por ejemplo, que vuelvan las fuerzas que en algún momento Gendarmería. estaban porque decían que bueno, se sentían desprotegidos, etcétera, Eso, etcétera. está claro que, sobre todo en el conurbano, en Rosario, en los conurbano, grandes sí. centros urbanos, hay todo un debate acerca del rol de la policía, cuánto puede o no, y muchos se sienten más tranquilos si están los gendarmes. Eso ¿En está qué claro. sentido sí. usted considera que puede aumentar la conflictividad social? Básicamente acá están pasando tres cosas. Primero, que todo el mundo debe plata. Aumentaron los costos fijos de la familia, de pagar luz, gas, agua, alimento, transporte, combustible. Como la plata no alcanza, todo el mundo se endeuda. Patea en cuotas con la tarjeta, 70% de interés anual. Va a la financiera de la esquina, 150%. Va al financista del barrio. Cuando usted dice patea, se sigue endeudando. de Se todas sigue maneras. endeudando Ok. y como no le alcanza la tarjeta, toma crédito a la financiera de la esquina para tapar este. Cuando no le alcanza, va al financista del barrio. Deudas para pagar deudas. Deuda. Después al financista del barrio y después va al que vende droga, que es el que tiene billetes y es el que da crédito. Hoy en el conurbano hay un sistema de crédito diario. Yo voy y le cobro todos los días 300 pesos a una persona. Entre crédito y mafia hay una zona gris ahí. Ese es el primer esquema que yo veo de conflicto. El segundo es que hay un parate de la actividad económica. No solo protestan los camioneros, los docentes, los trabajadores estatales. Cualquiera que vaya a las 3 de la tarde al conurbano va a haber gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer. Eso quiere decir que no hay changa, está parada la actividad económica. Va al almacén de ese barrio y está la tercera marca de gaseosa. Eso es conflicto social. Ahora, diputado, en un escenario parecido está Brasil y las Fuerzas Armadas, lejos de abstenerse de participar, a través del jefe máximo de esa Fuerza Armada, dijeron que ellos respetan la democracia dentro de un gobierno de derecha. Palabras más, palabras menos. Hay una suerte de apetencia también histórica en las Fuerzas Armadas de Argentina para tomar decisiones políticas bajo esta cuestión, ¿no? Sí, pero está claro que la historia marca eso y está claro que si algo aprendimos y estos años de democracia nos han demostrado es que hay continuidad de la democracia, hay legitimidad de los gobiernos y nadie puede tentarse con cosas raras. Entre otros, no debe tentarse con que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad. Menos que menos, en un esquema de aumento de la conflictividad social que es evidente. Cualquiera que vaya a un comedor comunitario y va a haber más gente. Yo voy a las escuelas a las 11:30. ¿Y qué pasa? Se quedan los chicos que están en el comedor de la escuela y los que no también, porque no tienen en la casa. Entonces la directora estira todo lo que puede, la cocinera inventa algo para lograr sostener. En ese contexto de mayor conflictividad, de mayor tensión social, que se le ocurra al gobierno que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, que avancen en cuestiones represivas, es como tratar de apagar el fuego con nafta. Es complicado estructuralmente, porque hay un acuerdo en la Argentina de que eso no tiene que suceder, y es una tentación a aumentar el conflicto social. Doctor Jalil, ¿hasta dónde se puede, digamos, esperar para ver qué es realmente lo que el gobierno está proponiendo? Porque hasta ahora, digamos, suponemos que puede pasar esto en base justamente a lo que usted decía también. Me voy a pelear con el que hace los graphs del programa, porque recién leía que se viene un despliegue represivo. Yo lo corregiría. La represión ya está instalada hace rato y este gobierno la ha acrecentado de un modo insospechado. ¿Represión a qué? Perdóneme. Y, por ejemplo, usted calcule, hay una represión de control social que se ha acrecentado violentamente porque los casos de gatillo fácil que se coronaron y se cristalizaron con la doctrina Chocobar han crecido de manera inusitada. Porque cuando nosotros en Correpi empezamos a hacer el archivo de casos, hace muchos años atrás, estábamos en el orden de 30 y pico de casos por día. Cuando se va el gobierno de Cristina Kirchner y la etapa de los 12 años, esos casos de gatillo fácil ya hablaban de 28 por día. Hoy estamos en un muerto por día, en la proporción que hay, en la relación que hay, estamos en un muerto por día a manos del gatillo fácil. Uno de los niveles más altos de represión y de despliegue represivo en las calles, que, insisto, se coronaron con el gatillo fácil, con la doctrina Chocobar. Después Ahora, lo que se ha esa hecho... doctrina, o sea, ahí es para lamentarlo, coincido, pero esa doctrina tiene impacto. Hay una tribuna muy amplia que está de acuerdo con eso. Bueno, a eso me quería referir. Porque si ustedes tienen
nada más que la visión, por eso hablaba de la política, yo le decía al señor recién lo de la política represiva. Si ustedes solamente ven esto, que es solamente el accionar de las fuerzas, le está faltando algo que es esencial y que es la generación de consenso. Y es cuando a ustedes, en los distintos programas de televisión, en los distintos programas de radio, en los medios, está permanentemente martillándose sobre la cabeza de la gente que no se puede vivir más, que hay miedo, que no se puede salir a la calle, etcétera, etcétera. Entonces eso naturalmente genera en la gente una situación de defensa inmediata. Y hay mucha gente de bien que sostiene o piensa que se soluciona poniendo más efectivos en la calle. Y a las pruebas me remito. Han puesto más efectivos en la calle, pero sin embargo estos números que le estoy diciendo demuestran que todo lo contrario, que la solución es el Estado matando en las calles. Y por otro lado, viene acompañado de otro tema no menor que este de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior, y que son las reformas de los códigos penales y del procedimiento penal, que está llevando adelante este gobierno para dar el círculo, para cerrar el círculo perfecto de esto que yo recién le decía, que es una política completamente diseñada, porque del anteproyecto que van a elevar al Congreso ya se sabe que, por ejemplo, está el delito en las manifestaciones, puede estar acompañado por una resolución que el Código de Procedimientos reformado establece como de flagrancia, con lo cual la resolución va a ser muy rápida, pero con la gente adentro, por manifestarse. Por ejemplo, es muy amplia la reforma y deja al arbitrio de los jueces definir qué es un proyectil. Y un proyectil puede llegar a ser desde una piedra hasta un atado de cigarrillos. Discúlpeme, doctor. Por ejemplo, le estoy dando ejemplo de lo que significa este despliegue represivo. No, lo interrumpo porque tenemos que ir a un móvil. Exactamente, con Camila Barral. Todavía no. Todavía no, Vamos. discúlpeme. No, por porque favor, nos estaban por diciendo, favor. justamente nos estaban hablando de que... Un tema sobre esto. Escucho. Si queremos encarar la discusión de narcotráfico, hay que discutir otras cuestiones, por ejemplo, que no se discuten, que no son salidas represivas. Por ejemplo, los países que más han avanzado en el terreno de combatir el narcotráfico son los que han puesto en discusión si hay que legalizar o no el consumo, por ejemplo, porque las mafias muchas veces se amparan precisamente en la ilegalidad para hacer de eso un negocio, pero países que avanzaron en la vía de la legalización le quitaron un negocio tremendo a las mafias. El gran problema que acá, en este país, las mafias están intrincados con la fuerza de seguridad. Nosotros tenemos que abrir un debate. O sea, la principal mafia de este país no es como la que vemos muchas veces en las películas, ¿no es cierto?, que eran los italianos o, ¿no es cierto?, los japoneses. No, acá la principal mafia son las fuerzas de seguridad. Son ejércitos prácticamente que comandan todas y cada una de las actividades duras delictivas. ¿Desde cuándo sucede esto, Alejandro? Desde hace muchísimos años. Es una continuidad de lo que fue la dictadura, que nunca se animó el poder político a combatir, porque muchas veces se asocia el poder político con algunas de estas mafias que le son funcionales para recaudar, para las campañas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que discutir la verdad como es. No es con más mafia que vamos a combatir a las mafias, porque ese es el gran problema. Las fuerzas de seguridad de este país son el principal problema del delito duro. Por eso, cada vez que cae una banda, vamos a encontrar gente de la fuerza de seguridad. Y ahora lo que vamos a encontrar son del ejército, de la aviación y de la marina, porque los vamos a meter a que sean copartícipes. A eso se está exponiendo. Ahora sí.